Molt bona tarda a tothom. En nom de l'editorial Circe, en nom sobretot de Dori Sonheimer, en nom també de l'entitat que acull avui la presentació del llibre Les Siete Cajas, l'Ateneu Barcelonès, i en nom també de l'Escola d'Escriptura de l'Ateneu, els donem la benvinguda a la presentació de la novel·la del llibre que la Dori ha volgut presentar aquí en aquesta, diríem, la seva casa literària. Des de l'escola volem trametre l'agraïment a la Dori per aquest fet, perquè hagi volgut presentar aquest llibre realment sentit i emotiu aquí a l'Ateneu Barcelonès, a la seu de l'Escola d'Escriptura, i agraïm també a la taula, com no, la presència de l'editora, de Sílvia Lluís, i del periodista i escriptor Eduardo Martín de Pozuelo i, com no, d'Arcadi Calçada, acadèmic de la Reial Acadèmia Catalana de Belles Arts de Sant Jordi i tantes altres coses que també coneix molt bé i a fons, com abans ens comentava la casa. Sabem que hi ha molta gent que aquest llibre li toca de ben a prop i avui seran ells i elles qui presentaran aquesta novel·la. Sabem també que hi ha algunes persones que estan esperant per poder entrar. De moment l'aforament és tot ple, la qual cosa demanem paciència. Si en algun moment hi haguessin llocs lliures, podrien entrar a la sala. Res més a dir, esperem una bona vetllada. Moltes gràcies, Dori, per la teva novel·la, pel teu treball de recerca i per trobar-te aquí a la que és la teva casa. Bona tarda. En nom de l'editorial Circe, moltes gràcies per haver vingut. Vull agrair a l'Arcadi Calçada i a l'Eduardo Martín de Pozuelo que han tingut la gentilesa d'acompanyar-nos per fer de prescriptors de luxe d'aquest acte. No m'allargaré gaire, però m'agradaria dir que ens fa molta il·lusió presentar finalment el llibre de la Dori Sonheimer, Les Siete Cajas, després de tant temps. I ens produeix una gran satisfacció fer-ho en una de les sales de l'Ateneu Barcelonès. L'Ateneu té unes característiques idònies per acollir-nos i per ser l'amfitrió d'un dels primers actes de presentació d'un llibre especial que connecta en tres de les grans virtuts d'aquesta institució: el seu compromís en la història, en la memòria i amb la cultura. És un triple compromís que, a més, ha resistit períodes difícils i, com en el cas del llibre que avui presentem, té un vessant d'humanisme imprescindible per combatre la barbàrie i l'oblit. La història està present a les Siete Cajas, però no és una història oficial i en majúscules, sinó que rescata la peripècia, el drama i la tragèdia d'una família. I a partir d'aquest exemple particular i de proximitat, retrata un drama col·lectiu que no solament ha marcat el passat, sinó que encara avui provoca seqüeles en el present. Fa uns dies, convidats per la Diputació i pel seu projecte Perseguits i Salvats, coordinats per la Rosa Serra, van tenir l'alegria de trobar-nos. Però abans d'explicar alguns detalls de la petita història del llibre, m'agradaria dir que per una editorial com Circe és un somni trobar un llibre com aquest, fer-lo créixer i editar-lo a la vegada que va agafant forma. Aquest any hem celebrat els 25 anys de l'editorial i en tot aquest temps hem tingut variades experiències. En general, el nostre catàleg s'ha anat construint a base sobretot de traduccions, tant de llibres de ficció com de biografies, majoritàriament de dones. És un procés molt diferent. Segueixes els llibres que es publiquen a les editorials en les quals més sintonitzes i en les que estableixes una relació molt propera. Intentes estar al dia, t'apassiones per determinats personatges i fas tot el possible perquè la traducció i l'edició del llibre respongui a una exigència en el gust dels nostres lectors i es presentes i es promociones amb la màxima il·lusió. En general són coneguts per la nostra col·lecció de biografies, on hem tingut la sort de poder publicar títols sobre Frida Kahlo, Camille Claudel, Isadora Duncan, Jackson Pollock o Lawrence d'Aràbia. En els últims anys també hem treballat de manera excepcional en llibres originals, com la biografia que Miquel Dalmau va escriure sobre el poeta Jaime Gil de Biedma o la de Dora Maar, feta per la Victòria Convalia. Això ens ha permès viure l'aventura de començar des del principi en contacte amb la idea i el projecte d'un autor i amb un objectiu determinat i compartit. Aquesta col·laboració és en general molt enriquidora, però encara ho ha estat més en la Dori,
perquè des del primer moment ens hem contagiat del seu entusiasme. Ens vam conèixer gràcies a l'amistat amb la Roser i el doctor Nicolás Cobos, i des del primer moment vam entendre que tenien l'oportunitat de fer un llibre diferent, un llibre important per ella perquè té de compromís personal, però també per nosaltres, perquè ens permet tenir el privilegi de participar en la recuperació de la memòria de la seva família. Les 7 cajas parla del genocidi jueu, de l'exili forçat, de la renúncia a la pròpia identitat, però també ens planteja una visió especialment interessant perquè té de dilema entre el que hem de fer en la nostra memòria i la satisfacció de poder viure amb els nivells de llibertat i de prosperitat que, per desgràcia, els avantpassats de la Dori no van poder tenir. És una de les lliçons del text, haver de fer el que és correcte quan no és estrictament indispensable i haver d'enfrontar-te al teu passat, fins i tot quan el teu passat és inoportú, trasbalsador i fins i tot traumàtic en comparació amb el present. Tot el procés que ha comportat l'escriptura i l'edició del llibre ha estat intens i apassionant per tots els que formem part de l'editorial. Avui és especialment emocionant presentar-lo aquí, a l'Ateneu, una institució que, entre moltes altres activitats, manté una escola d'escriptura prestigiosa i reconeguda. Els valors de l'escola ofereixen l'oportunitat de facilitar els instruments i els coneixements perquè qualsevol pugui aprendre a dominar els ingredients d'un ofici i, amb sort, acabar trobant formes d'expressió pròpies que els enriquiran a ells com a persona i cada vegada aconseguiran enriquir-nos a tots, amb el ressò col·lectiu que puguin arribar a tenir les seves obres. Amb el llibre de la Dori hem pretès precisament això. Ella va tenir la voluntat de treballar fort per aconseguir explicar la història de la seva família i de la seva pròpia memòria, i ho ha fet amb una barreja admirable de perseverança, d'humilitat i d'obstinació. El procés de publicar un llibre parteix de la feina del protagonista, que és l'autor en aquest cas, i cal completar-lo sense desvirtuar-ne les virtuts i acompanyar-lo a l'hora de prendre decisions que puguin enriquir-lo. En aquest sentit, vull subratllar la feina de la Marta Grau, de la Montse Albets i de l'Elisenda Rovira, perquè tot això hagi acabat culminant amb el llibre que avui presentem. I poder formar part d'aquest projecte tan emotiu ha estat un honor i una experiència inoblidable. Gràcies, Dori, per la teva energia i gràcies a tots pel que heu vingut. Moltes gràcies. Ara passo la paraula a Alcadi Calçada. Moltes gràcies, estimada Dori, Sílvia Lluís, l'editora, Eduardo Martín. Senyores i senyors, bona tarda. Estava observant aquest saló d'actes de l'Ateneu ple de gom a gom, hi he vist molt poques vegades. Vaig estar uns anys a la Junta i aquí celebràvem moltes reunions. I haig de dir i confessar que al llarg de la meva vida m'he trobat en moltes ocasions presentant algun llibre d'assaig, de novel·la, i molt poques vegades l'afluència ha estat tan important i significativa com avui. No en tinguis cap dubte, Dori. En definitiva, això és un acte que va molt més enllà. És un acte d'estima i de reconeixement a la teva persona i a aquest treball que has fet, tan important. Fa pocs dies algú em deia: m'ha sorprès la Dori. Vaig dir, jo no, perquè diran vostès, fa molts anys que ens coneixem. Quan li vaig dir perquè jo, em va dir perquè em coneixes i perquè som amics. És ben cert. Fa molts anys que compartim l'amistat. Fa molts anys que ens veiem sovint, que compartim afers familiars, professionals, amb amics, alguns aquí que he trobat a l'entrar, llargues tertúlies d'estiu, amb en Pepet, el doctor Gim Bernet, ho arreglàvem tot. Els vespres d'estiu, en la tranquil·litat i la pau de la Costa Brava, és fàcil arreglar el món. I allà ja vaig descobrir fa molts anys qui era la Dori. Primer, una molt bona persona. Penso que és el millor que es pot dir de qualsevol de nosaltres. La Dori és molt bona persona. Però a la vegada és una dona amb una sòlida formació, una dona de conviccions, una dona amb un gran sentit de la família. Si a això vostès hi afegeixen una dona de coratge, una dona de compromís i una dona molt i molt responsable, no els estranyarà que l'esforç extraordinari que ha hagut de fer ens hagi portat avui aquí i hagi donat com a resultat
aquest llibre, aquest treball. Era un gran repte per la Dori, un repte important. En definitiva, estem davant d'una història de vida dramàtica, cruel, esfereïdora, i per ella es preguntava per què, aquella família que no tenia, de cop i volta, i me'n recordo encara, deu ser uns 10 anys, un dia a la Diagonal, a casa seva, em va dir Arcadi, va ser la primera referència que vaig tenir, he trobat unes caixes d'informació aquí a casa dels meus pares. I m'ho deia amb una estranya curiositat i a la vegada un profund amor. Diu, vull mirar-ho, vull esbrinar-ho, vull veure què hi ha i m'agradaria anar més enllà. Sovint molts ens preguntem per què els seus pares, del silenci ho entendríem, però per què els seus pares es van arribar a arriscar tant per guardar tanta i tanta documentació al tell de la seva habitació i en uns anys especialment delicats i perillosos. Per què? Jo he arribat a la conclusió i a la convicció de que ho van fer-ho perquè volien primer deixar la petja històrica de la seva identitat familiar. Volien que tard o d'hora, quan ells no hi fossin, la Dori pogués descobrir què havia estat de la seva família. Ella explica en el llibre qui som, on és la meva família? Diu, som nosaltres, diu el seu pare i la seva mare. I perquè els seus pares la coneixien, sabien primer que la Dori realment recolliria aquest vestigi i en faria l'ús que creiés més convenient. Primer, per la pròpia família, per als seus fills, per a tota la família. Però la Dori s'ha fet un pas més. Ha volgut convertir aquell llegat en un testimoni escrit realment impressionant. Ell ho diu, em va costar de digerir. Imaginem-nos qualsevol de nosaltres, com és una caixa, comences a trobar cartes d'avantpassats que no saps qui eren, que vas descobrint el passat de la teva família. És molt dur de digerir, és molt dur d'assumir, però encara ho ha de ser molt més de dir, a més, ho vull transcriure, ho vull convertir en un llibre, vull fer, en definitiva, un llibre testimoni. Aquest llibre, avui precisament, llegia a La Vanguardia, hauran vist, que per cert, aprofito per felicitar a l'Eduardo Martín de Pozuelo perquè el seu article, el seu reportatge publicat al magazín de La Vanguardia fa el dia 23 concretament de febrer, va ser el que em va posar en la pauta, en la pista de dir la Doris ha acabat, està acabant aquell projecte tan difícil que ha volgut emprendre. I avui precisament a La Vanguardia ho deien, diu, les pistes d'aquesta documentació, diu, l'han portada després a Alemanya, a Israel, als Estats Units, a Argentina, a Canadà, a Txèquia. És a dir, buscant aquesta família que no coneixia. Vostès em diran, què és aquest llibre? Normalment acostumem sempre a etiquetar. Aquest llibre és un llibre d'assaig, és un llibre d'història, és un llibre, etc. Aquest és un llibre diferent. És la crònica d'una família. Però per mi té quelcom de diferent de la majoria de llibres que jo he conegut i he llegit. És un llibre, per exemple, amb un gran valor moral. És un llibre que té ànima. No només l'ànima de la Doris, té l'ànima del contingut que expressa, que explica el drama d'una família. I curiosament, i això és de les coses que a mi no m'ha sorprès perquè conec la Dori, però que s'ha de tenir una grandesa humana i espiritual molt important, és un llibre que no respira cap mena de ressentiment. Em permetré fer algunes consideracions de caràcter més tècnic en relació amb el llibre per reforçar precisament aquesta tesi. Primer, la vull felicitar perquè escriure no és gens fàcil. La Dori no havia escrit.
I per tant la Dori, lògicament, va buscar suports. Ella podia agafar la documentació i buscar la col·laboració d'algú com l'Eduardo, per exemple, que intentés referir tot el que hi ha en aquest llibre. Però no hagués estat el mateix. Li hagués faltat aquesta ànima que jo els deia. Li hagués faltat aquesta profunda autenticitat que respira tot el llibre. Ella va voler-ho fer ella. I s'ha passat aquests anys disciplinadament buscant, aprenent, a construir, a sistematitzar, a ordenar, a construir un llibre. Molt difícil, tasca molt difícil. I els hi haig de dir que ha reeixit d'una manera brillant en aquest compromís que ella ha assumit. És un llibre, per tant, ben escrit, molt ben escrit. És el llibre d'un escriptor. A la vegada hi ha un fet que a mi m'ha frapat també d'una manera evident. És un llibre molt ben construït. Per exemple, una cosa que cal tenir en compte, la Dori no abusa dels adjectius. Si ell hagués intentat utilitzar d'una manera freqüent, continuada, els adjectius, hauria fet un llibre molt més sentimental. No. La Dori explica tot el que coneix, sense adjectivar excessivament, perquè vol que realment el missatge sigui el missatge d'una història difícil, d'una història realment extraordinària. Per tant, té un altre valor important. És un llibre que l'estructura narrativa està molt ben ordenada. Això no és gens fàcil. Un dels aspectes, i que em comentava abans d'entrar l'Eduardo, que ell us en parlarà i amb tota autoritat i propietat, és que les cartes i tota la documentació seleccionada estan perfectament contextualitzades en el seu moment. És a dir, van apareixent les cartes i tot el que anava passant, tot el que anava succeint, tot el drama, tota la tragèdia, tot el que anaven patint tots els jueus víctimes del nazisme. No era gens fàcil aconseguir aquesta interrelació entre la documentació i la història que s'estava produint. Algú ha dit, a vegades, jo recordo que després de llegir el llibre un dia vaig somiar que havia desaparegut de la història des del 1933 fins al 1945. Però no. La història no l'hem d'oblidar, l'hem de conèixer. I això és el que fa la Dori, ens ajuda a conèixer-la. Per tant, jo diria que, contràriament al que molts podrien pensar o creure, en aquest llibre hi ha molt d'amor, molt d'amor. La Dori diu, però, amb gran encert, diu, perdonar sí, oblidar no. I diu una altra cosa que a mi penso que és la clau per la qual ella decideix donar aquest testimoniatge escrit. Hi ha un moment del llibre que diu trencar el silenci és sinònim de llibertat. A partir d'aquell moment ella se sent lliure, se sent amb força, se sent amb convenciment per explicar-nos aquesta tragèdia familiar de tants i tants familiars que de camp en camp arriben a Auschwitz. Per tant, curiosament, amb tot això, per això és un llibre que hi ha molt d'amor, com els deia. Hi ha una persona que a mi em captiva especialment, que és la seva àvia, l'Helena, perquè hi ha dues coses, això i veure com entre la família com s'ajudaven. Quan rebien un paquet se'l repartien de seguida entre tots, com els de fora intentaven que sortissin els que encara estaven en camps de França. Però quin amor, quin context familiar més bonic. I em va frapar i molt el testimoni de la seva àvia quan diu els de Marsella quan se'n van no tornen, però fa una darrera carta en la qual el que fa és agrair i disculpeu les molèsties que us he pogut ocasionar. Realment s'ha de tenir una fortalesa moral, religiosa, molt forta per assumir amb tanta dignitat un final tan tràgic.
i la seva àvia que escriu i escriu, realment havia de ser una persona realment extraordinària. Com tots ells, com els oncles, com els cosins, com els altres avis, com els tiets, realment els hi asseguro, els hi aconsello que llegeixin el llibre a poc, que el llegeixin tranquil·lament, perquè els hi asseguro que rebran un testimoni molt fort d'una tragèdia tan important. Perquè per damunt de tot, al meu entendre, i acabo, aquest llibre és un llibre testimonial. Explica la història d'una família de tot el que els hi ha passat, d'Auschwitz, dels camps de concentració. Però és un llibre en el qual la Dori vol que, si cap, nosaltres prenguem molt més consciència del que va suposar l'Holocaust. I a la vegada ens invita a tots a treballar per reconstruir un món millor, per fer possible que això no passi. Algú deia fa pocs dies, amb encert, que l'antisemitisme és una malaltia de l'ànima. És ben cert, perquè si no, no ho podríem entendre. M'agradaria acabar llegint l'últim paràgraf d'aquest llibre en l'epíleg, que em fa l'efecte que resumeix molt bé la grandesa d'aquest llibre. I donar-li les gràcies especialment a la Dori, perquè avui vull renovar el meu testimoni d'estima i de reconeixement. Diu en el llibre: en diciembre de 2012 nació el pequeño Max. És aquí que em mira. És un niño precioso, és ben cert, els asseguro. Té unes galtes de Gil Vernet. Después de 4 generaciones, volvemos a tener un Max en la familia. Puedo afirmar que hemos vencido el totalitarismo nazi. I la frase per mi més contundent i més important: el amor ha vencido al odio. Gràcies, Dori. Paso la palabra a Eduardo Martín de Pozuelo. Buenas tardes. El ser periodista tiene algunos privilegios, menos de los que están pensando, pero uno de ellos es conocer de primera mano y poder encontrarte con personas tan extraordinarias como Doris Songheimer. Y además poder publicar y escribir su historia. Eso me ha pasado a mí y realmente me congratulo con mi profesión por las oportunidades que dan. ¿Cómo conocí a Dori? Porque ella se acercó a mí a decirme: tengo algo que contarte que te puede interesar. Estaba en una mesa así. Eso es un hecho que a los periodistas nos ocurre con muchísima frecuencia. Te voy a contar una historia que será la portada, ya verás, vamos, ¿quién mató a Kennedy prácticamente, ¿no? Y te empiezan a contar una historia que, bueno, para la buena persona que te la está contando es muy importante, pero periodísticamente no tiene ningún valor o poco valor, quizá para un diario local o para un sitio. Pero es que Dori empezó a contarme una historia que yo me iba haciendo pequeño. Ella iba aumentando y contando más, y que yo me iba haciendo más pequeño. Además la veía cinematográficamente contra unas cajas, esta familia, todo esto, el holocausto, etcétera. Y fue verdaderamente impresionante. Tanto es así que, bueno, aún ya ha pasado a ser de una relación profesional como nació, digamos, de periodista a fuente, que es como es, pues a amistad y algo mucho más, espero que para siempre. Ustedes saben, y yo coincido con Arcadi, no nos hemos puesto de acuerdo al preparar aquí cada uno nuestra intervención, pero bueno, ya saben que lo que ha hecho Dori es recuperar su historia familiar y que es la historia que ha encontrado recuperando la documentación en 7 cajas que estaban en su habitación de soltera de su casa. Y claro, la historia que ha encontrado es una barbaridad de historia.
Es absolutamente tremenda y además trasciende a Barcelona, trasciende a Dori y se convierte en universal. Es evidente que es así. El libro del que estamos hoy hablando para mí no es solo su biografía, es muchísimo más que todo eso. O sea, yo creo que estamos hoy en un momento trascendente y diré por qué. Y lo dejo además, lo voy a dejar a la reflexión de todo el mundo, porque como periodista sé que me equivoco, o sea que... Y cada uno que piense lo que quiera de lo que les voy a decir y que reflexiones, pero sí pido, por favor, que reflexionen sobre ello. Uno es el valor que ha tenido Dori, o el coraje, para explicar los hechos que ha encontrado. No sé si todos seríamos capaces de explicarlos. Eso sería uno de ellos. Para eso hay que leer su libro para entenderlo, lo que quiero decir ahora. Así que hay que leerlo. Otro es el amor y el sacrificio personal de sus padres, que dejaron ese legado para que lo encontrara ella, seguramente porque yo creo que aquí el destino tiene mucho que ver, con mayúscula. Era para que lo encontrara Dori, y que es la que ha sabido canalizar todo este asunto. Las personas que guardaron esas cajas y esa documentación hay que ponerse en su lugar. Yo lo he intentado y no sabría, realmente se te ponen los pelos de punta. Y es muy complicado, es muy difícil, sabiendo toda la trastienda y todos los que le venía detrás. Y otra cosa, la tercera reflexión así en general sobre las 7 cajas, es que aunque Dori no se detiene especialmente en la Shoah, aunque sí pasa por ella constantemente, está perfectamente presente el Holocausto, hay algo que es obvio una vez, cuando se llevan 50 páginas leídas, es que el Holocausto está hoy presente. De hecho, está tan presente que estamos hablando de eso ahora mismo aquí. Los efectos suyos siguen afectándonos. La 4ª generación de Max está ahí presente. No es algo del pasado, algo que hay que olvidar, algo que estamos explicando en la historia como un cuento. Es algo que nos alcanza. Es algo que no se puede repetir y es algo que se puede volver a repetir. Yo no voy a decir por dónde, pero a estos días hay noticias en la prensa realmente que ponen los pelos de punta y recuerdan a ese tipo, por lo menos a esa mentalidad que condujo, tan feroz, deshumanizada, que condujo al Holocausto. Hasta el punto es, digamos, el libro está escrito, como ha dicho Arkady, con amor y además con un cuidado y ternura que realmente es extraordinario. Sin embargo, te va calando y golpeando en el alma hasta el punto que cuando lo leíamos mi mujer Beatriz, que está sentada, y yo en una galerada que tenemos la suerte que nos adelantó Silvia, íbamos leyendo y pasándonos la página, nos referíamos a él como la novela, porque es que yo creo que es un mecanismo de defensa llamarle novela a este libro. No es una novela, es una historia real, es una biografía. Son hechos que han ocurrido, pero dices la novela, ¿cómo vas a decir? Y al final diremos la película, porque no seremos capaces de llamarle por su propio nombre, autodefendiéndonos realmente de lo que está explicando ahí, porque es enorme, ¿no? Y de gran trascendencia. Yo lo haré breve, pero pacté lo más breve que pueda y rápido. Pacté con Dori que haría un poco de semblanza de cuál sería el marco histórico en el que se desenvolvió esto, ya que yo en La Vanguardia pues, he escrito mucho sobre este tema y tengo algunos libros publicados sobre el tema histórico en el que se desarrolla este asunto. Para mí es bastante simple, aunque sé que es muy discutido, pero la primera parte o el primer asunto central que habría que decir que todo esto ocurre, entre otras cosas, le pasa a la familia de Dori, le ocurre que no puede salvarse y no puede venir a España por una sencilla razón, porque el régimen franquista no era fascista, era nazi. Y como era nazi, tenía pactos secretos con los alemanes, con los nacionalsocialistas, que consistían en perseguir a los judíos exactamente igual que otros. Y yo sé que hay miles de pruebas que demuestran eso y que hay un montón de población judía que cree honesta y de buena fe que Franco le salvó. De todas maneras,
desde mi punto de vista, son víctimas de una farsa perfectamente orquestada que se construyó a partir de 1948 y que los aliados participaron en ella porque les preferían tener a Franco gobernando en España que a Stalin avanzando con el Ejército Rojo hacia los Pirineos. Pero eso sería otra historia que se nos escapa. Pero ese es el marco del asunto. Si realmente Franco hubiese sido amigo de los judíos, los abuelos de Dori, pues no sé si vivirían hoy aquí, pero habrían estado en Barcelona y este libro no se habría escrito. Hoy no estaríamos aquí reunidos. Esto de perseguits y salvats, que hemos participado todos, estamos hablando de los perseguidos y salvados, pero no se salvaban diciendo los perseguidos por el Pirineo, diciendo, oh, hemos llegado a España, buenas, españoles, somos judíos, venimos huyendo de los nazis, ya estamos a salvo. No funcionaba así. Seguían por un camino clandestino, por rutas clandestinas que llegaban a Barcelona, que pasaban por Madrid, que llegaban a Lisboa y muchos se huían como podían, a través de rutas que montaban las asociaciones judías o el Joint. No era verdad que era un país que salvaba, no era cierto. Hasta el punto no era cierto que hubo gente que se cambió de religión, se cambió de nombre y se tuvo que esconder durante todo el resto de su vida. Y esa sí que es una realidad. Y la estamos viendo hoy mismo aquí. De pruebas como estas hay centenares. Por ejemplo, el jueves hablé por teléfono, tuve la suerte de hablar por teléfono con un señor que se llama Isaac Seba, que habla judeo-español, porque vivía en Salónica cuando tenía 9 años y allí era la ciudad sefardita y todavía recuerda el judeo español. Vive en París, tiene 87, 88 años y ha sido presidente o director del Instituto Francés del Espacio, estos que tiran del Ariane y todos los cohetes estos. Bueno, pues este señor es uno de los que se salvó de Salónica gracias al esfuerzo de un diplomático español que se llama Sebastián Romero Radigales, que ha sido recientemente nombrado justo entre las naciones. Recientemente es el miércoles pasado. Hay 4 diplomáticos así españoles que sean justos entre las naciones. Estos inventaban la documentación, peleaban con el ministro de entonces, Gómez Jordana, que aparecía como el ministro de Asuntos Exteriores, que aparecía como aliadófilo, porque Serrano Suñer era el malo, era el que iba vestido siempre de correajes y con esvásticas y cosas y tal, y parecía el nazi. Y este Gómez Jordana, como hablaba inglés y tal, pues este era amigo. No, pues Gómez Jordana firmó un montón de documentos de alianza con los nazis, que son fácilmente localizables y que, en fin, no vienen ahora al caso, pero que significaba, por ejemplo, que si un judío era localizado o encontrado en Barcelona, por ejemplo, era un sitio central para eso, podía ser deportado inmediatamente a Alemania sin pasar por un proceso jurídico de extradición. Se detenía y, bueno, ya sabemos qué significaba ser deportado a Alemania en aquel momento a los campos, pues era ir a los campos de exterminio. Este señor, Isaac Seba, me contaba que pudo averiguar que durante la negociación que hubo para salvar a un contingente de 360 judíos que llegaron a Barcelona en 2 trenes y que dieron grandes vítores al régimen y a España y a Franco porque se habían salvado del campo de Bergen-Belsen, que es el campo donde murió Ana Frank, que esto yo creo que nos sitúa a todos, pues eso fue a raíz de la presión de este Sebastián Romero Radigales, por un lado, que quería salvarlos porque estaba viendo que los estaban exterminando, él era testigo de él en Grecia y en Salónica, de que eso estaba ocurriendo, y por otro lado, a que el régimen de Franco estaba sufriendo, que esa es otra documentación muy interesante, una presión mediática que empezaba a tacharle de nazi fascista con la parte del eje en toda la prensa internacional. Para dar una imagen de Salvador, se ha despertado Max. Se ha despertado Max. Para darle una imagen de neutralidad, que es la que querían mantener, hubo un pacto con los nazis de salvar a este contingente de 367 personas en 2 trenes que llegaron a Barcelona. Estas personas no pueden saber que fue Romero Radigales y una situación política la que les trajo aquí. Ellos creen que Franco les salvó, pero como digo, no fue así. Pero lo que es muy curioso, y es a donde quiero llegar, es cómo fue
La oferta alemana, cuando esta situación se produjo y Franco estaba en una posición difícil políticamente y propagandísticamente ante los aliados, la oferta alemana fue, bueno, tenemos 360 judíos de origen español en Salónica, en Bergen-Belsen, pues en vez de matarlos, los ponemos en un tren y los mandamos a Barcelona. Y usted pues os exhibe qué es lo que ocurrió realmente. Bien, pues la respuesta del ministro Gómez Jordana fue, mire, me los envían a los nazis, documentalmente, me los envía de 25 en 25 de judíos, de tal manera de que cuando hayan llegado a 25, hasta que no se hayan ido los primeros 25, no vengan los siguientes 25. Y esta mentalidad es la del amigo de los judíos, la que nos ha llegado hasta ahora de esta farsa. En este ambiente en el que vivían los padres de Dori y en el que tuvo que desarrollarse toda la historia de la que estamos hablando. Cuando acabo rápido, en la situación de las fronteras. Cuando estaba escribiendo el reportaje con Dori vi una foto que se ve claramente que debe ser Les y el Valle de Arán, ¿no? Allí hay una de las rutas de entrada, la que fueron sus padres, evidentemente no podía ser por otra razón a buscar algún guía que les pasara la frontera si el cónsul que había en Marsella, un verdadero sinvergüenza, les hubiese dado un visado para entrar en España. Digo un verdadero sinvergüenza porque tenemos 4, como el que he nombrado, Romero Radigales, que sí le hubiese dado Sanbrid, Romero Radigales, Roland de Miota, Proper de Callejón. Sí que hubo gente que cogía un papel y lo firmaba y decía, pase usted y váyase. Sea sefardí, sea azkenazí, eso no les importaba lo más mínimo, era una cuestión de humanidad, de buenas personas, como ha dicho Arcadio hace un momento. Pero resulta que en Marsella había un funcionario como era la mayoría. ¿Y qué hizo? No dar el visado. Pues de Ducours, creo, a Drancy a Auschwitz, no sé si es exactamente el camino, y ya sabemos en qué consiste ese camino. Bueno, los que llegaban a la frontera, y hablo de esto de las fotos que están en el libro y que Dori vimos, ves, este es el Valle de Arán, esto es Les, es el paso de ahí. También por el privilegio del periodismo pude conocer que me llamó él al hijo del aduanero de Les en la época que sucedían estas cosas, y este señor se me pone un día al teléfono en La Vanguardia y me dice, lo que usted ha escrito en sus libros es verdad, Franco no quería a los judíos. Digo, bueno, eso es la tesis que sostengo. Y dice, no, yo lo he vivido. Entonces, lo que él contó con 16 años, fue testigo, es como llegaba un camión cargado con judíos, no, llegaban a pie un grupo de judíos polacos, calcula él, unos 30, con niños pequeños, de 5 y 6 años, gente mayor de todas las edades. Llegaron hasta la frontera y su padre los recibió. Llegaron a la frontera y todos creyeron, estamos a salvo, hemos llegado a España, país neutral, Franco es amigo de los judíos. Pues este señor funcionario miró la documentación y faltaba la visa francesa de salida del territorio francés. Y dijo, no tienen ustedes los papeles en regla. Estos sí tenían visado español, falsificado de algún lugar, probablemente pues de Hungría o de algún sitio así. Y entonces, ¿qué hizo? Pues todo el día discutir con este grupo de refugiados hasta que cumplió las órdenes que tenía. Y la orden que tenía era devolverlos a las autoridades francesas. Resulta que las autoridades francesas era el gobierno de Vichy. Y estamos hablando que devolver a las autoridades francesas consistía en devolverlo a la Gestapo. Llamaron por teléfono, que es lo que eso cuenta Vicente Giner, que es el testigo de este asunto, apareció un camión, los subieron a todos con unos soldados de uniforme, ¿verdad?, con sus escopetas, sus fusiles, lo que llevaran, se los llevaron a todos y lo último que oyó fue un grito de nos van a matar a todos, mientras el camión subía por Pont-le-Roi y se introducía hacia Francia. 4 o 5 días después, este señor que le pasaba este incidente, que era un funcionario de aduanas de la aduana de Les, le vino a visitar en visita de cortesía a su homónimo del otro lado, que venía de Bañeres de Ilusión, de aduanas alemanas, que era de la Wehrmacht, probablemente de la Gestapo. Eso no lo tiene claro, dice que el uniforme era negro, pues sería de la Gestapo. Y entonces mataron un pollo, porque Les es un pueblecito, mataron un pollo y obsequiaron con un pollo a aquel señor que llegó con un coche súper brillante, con botas espectaculares, con un uniforme de Hugo Boss, ¿verdad? Todo increíble. Y allí se puso a comer. Y cuando estaban en mitad, al final de la comida, le preguntó, por cierto, ¿hablaba español correctamente? Dice, cuenta Vicente Giner. Dice, este señor que esta gente que el otro día, los del camión, dice, oh, estos ya están todos muertos.
Claro, estaba pensando que hablaba con otro igual que él. Bueno, el resultado es que a partir de aquel día en este pueblo les dejaron pasar a todo el mundo porque se dieron cuenta que la documentación y que las órdenes que recibían de Madrid no eran humanitariamente correctas, no eran soportables para un ser humano, un buen ser humano. Y eso es la historia en la que se desenvuelve y la que tenemos que entender. Yo por lo menos he interpretado el libro que he leído de Dori y estoy muy impresionado con él. El que niegue que esto ocurrió aquí y todavía crea que no es así, los hay, ¿eh? Y hay libros que están saliendo en ese sentido. Bueno, pues no lo sé. Aquí se arianizaron fábricas y si no, pues que Dori también podría explicarlo, ¿eh? Cómo sucedió eso, cómo se desposeyó a sus propietarios empresas y fábricas y oficios y se les pasó a otros. Eso ocurrió aquí, en esta ciudad que estamos ahora mismo y en toda España también ocurrió. Por lo tanto, todas las obras de salvación, todas las buenas acciones que podamos ver en su conjunto, y algún resumen brutal en este asunto es un brochazo, porque habría que ver caso por caso, pero da exactamente igual, es la obra individual de buenas personas. El que tuvo la suerte de encontrar el refugiado, el huido, el que tuvo la suerte de encontrar a una buena persona, probablemente pudo salvarse. La mayoría pasaba o no quiso saber, y los que tenían el poder no fueron buenas personas. Y el resultado es que mataron masivamente a una gran parte de la población europea, probablemente la mejor, la más culta, la más inteligente y la que más necesitamos. Pero esa fue exterminada. Todo este asunto se resume en que solo las buenas personas salvaron gente. Y que si hubiesen sido mayoría, Dori nunca habría encontrado las 7 cajas en su altillo, porque no habría hecho falta. Hubiese sido otra historia completamente distinta. Por lo tanto, para mí, su historia es una historia, como he dicho antes, universal, trasciende a su propia biografía, me afecta a mí personalmente, me siento afectado por ella, de lleno, totalmente, como ciudadano y como ser humano. Y por lo tanto, un beso muy grande, Dori, por lo que has hecho. Ustedes lean el libro, por favor, porque hay que hacerlo. Es muy bueno, se lee muy bien y explica, como digo, algo que nos concierne a todos. Muchas gracias. I finalment, autora Dori Sonheimer. Bueno, m'ha tocat. Jo havia preparat aquesta xerrada en català, però m'han dit que hi ha una sèrie de persones que han vingut de fora que els és molt difícil entendre el català, amb la qual, amb deferència a ells, tradueixo el que tinc escrit aquí en català y espero no equivocarme. Mis padres me enseñaron que en la vida se ha de ser agradecido y es lo primero que voy a hacer, porque para estar sentada hoy aquí he necesitado la ayuda de muchas personas, de mi familia, de personas que voluntariamente se han ofrecido a ayudarme, a mis incondicionales amigos que me han ayudado y aguantado durante estos últimos 4 años y que me han acompañado en mis investigaciones y en la búsqueda de mi familia. Gracias también a todo el equipo con el que trabajé de Perseguits y Salvats en este último proyecto europeo tan maravilloso. A Silvia y a Editorial Circe y a todo su equipo por creer en esta historia. A Eduardo porque ha conseguido lo más difícil, ayudarme a que esto salga a la luz y que rompiera el silencio. Y esto me costó mucho. A Arcadi le pedí que estuviera en la presentación. Pensé en él por su bagaje cultural, su carisma, su capacidad de comunicación, pero sobre todo por el afecto mutuo que hace muchos años nos tenemos. Gracias a todos. Cuando pienso en los proyectos que he realizado en mi vida, tengo muy claro que los más importantes son 4 y tienen nombre propio. Javier,
a Alex, Cristina y el homenaje a mis padres, Kurt y Russell. Para todos ellos necesitaba la colaboración de una persona que está sentada aquí en primera fila y que se llama Josep Maria Gilbernet i Huguet. Para los tres primeros es obvio porque es el padre de las criaturas, pero para el cuarto tiene mucho, mucho, mucho mérito. O sea que desde aquí, Pepe o José María, todo depende del momento. Muchísimas gracias. Bueno, supongo que alguno de vosotros queréis saber cómo empezó este último proyecto de las 7 cajas. Yo he nacido en Barcelona. Soy católica. Mis padres me comunicaron el origen judío de nuestra familia cuando yo tenía 18 años. Cuando mi madre murió, en el año 2002, encontré unas cajas con una documentación que me impactaron. Al lógico dolor que se produce con la pérdida de una madre, a mí se me sumó el desconcierto. Desconcierto por todo lo que iba encontrando en aquellas cajas. De octubre a diciembre del 2002, cuando todavía estaba en plena época profesional, me quedaba por las noches a leer y a leer y a leer. La verdad es que estuve tan desconcertada que decidí tomar unas notas, hacer un álbum para los más cercanos de la familia y sellar las cartas hasta que me pudiera dedicar completamente a ellas. Y así lo hice. En el año 2010 empecé. Me coloqué el traje de buzo y me sumergí en las cajas. Intenté entender. Para entender tuve que estudiar historia y contextualizar las cartas y los documentos, porque la realidad supera la más enorme de las ficciones que uno se pueda imaginar. Cuando empiezas a entender lo que fue el nacionalsocialismo de Hitler, te das cuenta de la dimensión de la inmoralidad, de la brutalidad y de la corrupción, porque la guerra iba por un lado, pero el genocidio iba por otro. El Holocausto nos afecta a todos y toda Europa tiene su parte de responsabilidad. En el interior de las cajas estaba clasificado por familias y personas, por orden cronológico. La familia paterna, la familia materna y diferentes personas de cada una de las familias. Primero encontré una caja que pertenecía a Dorel, la hermana de mi padre. Ambos vinieron a Barcelona en 1929. Dorel tenía entonces 17 años. Los dos fueron enviados por sus padres para protegerlos de aquel ambiente antisemita que se respiraba. Dorel era vital, alegre, extrovertida, llena de ilusiones. La caja está llena de cartas que tenía con su familia y con sus amigos de alrededor del mundo. Fotos, invitaciones, recortes de periódico, pequeñas obras de teatro escritas por ella, las ilusiones de una joven, objetos que transmiten sentimientos, sus enamoramientos, sus amigas, sus inquietudes. Dorel, en 1934, le presentó a su hermano una amiga que acababa de llegar de Freiburg, por las mismas razones antisemitas. Esta amiga, Russell, se convirtió en mi madre. Dorel estuvo en Barcelona hasta 1936. Cuando estalló la guerra civil, decidió alejarse del posible fascismo que parecía que llegaba a España. Se fue a Palestina. En 1940 todas estas ilusiones se rompieron como un jarro de cristal. Mis padres se casaron en 1936, con las fronteras cerradas por la Guerra Civil Española. En 1939 se encontraron con un país fascista y franquista y se convirtieron al catolicismo. La carpeta que más me impactó fue la de mis abuelos maternos. Hasta aquel momento yo no sabía ni cómo se llamaban. En estas carpetas encontré todas las cartas desde que fueron deportados el 23 de octubre de 1940, casualmente el día que Hitler se entrevistaba con Franco en Hendaya, a la Francia no ocupada. No conocía la existencia de los innumerables campos de concentración que había en la Francia de Vichy y que los franceses
Dulcemente llamaban champs d'accueil. Al estudiar la historia, vi el papel de Francia en la Segunda Guerra Mundial. Eduard y Lina, mis abuelos maternos, juntamente con sus hermanos y el padre de Lina, estuvieron durante 2 años arrastrados por estos campos de concentración. La escritura se convirtió para mi abuela Lina en su única comunicación con el mundo exterior, con la vida y con su posible libertad. Y curiosamente la tenía con mi padre, que al contestar guardaba la copia de la carta y la archivaba, y que me ha dado el privilegio de poder seguir la historia. A través de sus cartas la he conocido, la he querido. He visto sus angustias, sus esperanzas, sus preocupaciones, con su hijo Julius, que por fin había conseguido sacar de Alemania antes de que estallara la guerra. Durante 2 años, mis padres intentaron traerlos a España, pero el franquismo lo impidió. El cónsul de Marsella denegaba el visado una y otra vez, repetidamente, hasta que llegó la última carta el 30 de agosto de 1942. Otra carpeta era de Julius, el único hermano de mi madre, 10 años más joven que ella. Sus cartas narraban su llegada a América en 1939 con 17 años, su lucha por traer sus padres y sacarlos de Alemania, su entrada en el ejército norteamericano y el avance de las tropas después del desembarco de Normandía que él realizó con el general Patton. Julius chocó con la realidad de los campos de exterminio cuando entró en Buchenwald. Otra carpeta era la de mi abuelo paterno, Max. En esta pude entender toda la jurisdicción nazi, porque mi abuelo, propietario de una empresa y cónsul alemán en Cuba, pasó por todas las vejaciones que el nacionalsocialismo iba creando. Agresiones, arianización de empresa, cambio de nombres, pérdida de nacionalidad alemana, pérdida de patrimonio. Tuvieron la suerte de poder escapar a Cuba. La cuarta carpeta era de la familia de Praga, la familia de mi abuela paterna, Rosa Winternitz, una familia cosmopolita de Praga con médicos, abogados, jueces. Las cartas iban y venían, con noticias solapadas que lees entre líneas. En 1942, 20 miembros de la familia de Praga fueron deportados a Terezín y en 1944 a los campos de exterminio. Y al lado de todo esto, fotografías, documentos, pasaportes, en fin, toda la historia de una familia centroeuropea, profesionales, liberales, empresarios, en definitiva, personas. Pero el nacionalsocialismo de Hitler no los quería. Fueron exterminados más de 35 miembros de mi familia más directa, entre ellos mis abuelos maternos. Lo que pasó a mi familia pasó a miles y miles de familias en Europa, el viejo y culto continente que les dio la espalda, a excepción de Dinamarca. Y esto es lo que me ha impulsado a escribir, porque los hijos y los nietos de las víctimas tenemos un compromiso y tenemos que contarlo para que esto no vuelva a suceder. Porque a través del relato de mi familia conoceremos lo que pasó a miles y miles de familias. Mi pretensión es encender la conciencia de cada uno de nosotros que forma parte de la sociedad civil, porque la sociedad civil tiene una enorme fuerza para parar o frenar lo que sigue ocurriendo. Ruanda, Sarajevo, Bosnia, Nigeria. Y esto no tiene nada que ver con que seas judío, católico, musulmán o agnóstico. Esto tiene que ver con el ser humano. La correspondencia, a partir de 1944, bajó en intensidad. Los pocos que estaban dispersos se escribían para saber dónde estaban los otros. La guerra acabó el 8 de mayo de 1945. Encontré las carpetas del después, y aquí viene mi admiración, porque con todo el horror que pasaron, supieron tener un después con esperanza y sin rencor, y enterrar el pasado. La primera carta que encontré del después es un canto a la esperanza. Es de la prima hermana de mi padre, de la familia de Praga,
Acababa de salir del gueto de Terezín. Fue uno de los 4 supervivientes de la familia de Praga. Les quiero leer un trozo de esta maravillosa carta, si puedo. Mayo de 1945. Estimada familia, esta es mi primera carta donde puedo expresar mis pensamientos sin la amenaza de los ojos de los censores. No sé por dónde empezar para describir cada una de las cosas que hemos pasado durante estos últimos años. Cada carta, cada paquete que recibíamos de vosotros era un halo de esperanza dentro del entorno en el que estamos viviendo. Te estoy escribiendo con la sensación que no sé si me será posible construir un puente entre lo que aquí hemos vivido y el exterior, y donde afortunadamente nunca tendremos capacidad para entender el horror, el miedo y el hundimiento personal que hemos experimentado durante estos últimos años. Tengo la enorme esperanza de encontrar a alguno de nuestros familiares. Nosotros estamos vivos de milagro. Fuimos incluidos en las listas de transporte 3 veces y Michael, mi pequeño, incluso una 4ª vez. No os podéis imaginar el contraste entre la vida y la muerte. Mi hija trabajaba en la lavandería y mi pequeño Michael como chico de transporte sustituyendo a un caballo. No sabemos cuál será nuestro futuro. Ninguno de nuestros amigos está con vida. No sabemos dónde ir. No sabemos nada. Pero en algún lugar del mundo volverá a salir el sol. Podremos ver montañas, océanos, libros, sonrisas, apartamentos limpios y quizás alguna esperanza de empezar con una nueva vida. Margaret y sus 2 hijos pudieron establecerse en Canadá. Después, en 1946, empieza otro tipo de correspondencia, los papeles de la restitución que el gobierno alemán empezó a hacer, lo que denominaron la Wiedergutmachung, o sea, volver a hacerlo bien otra vez. Esta es la traducción literal. Pero en esta carpeta he buscado un papel, un solo papel con una sola palabra, que pusiera perdón, pero no lo he encontrado, porque la restitución de las vidas humanas y del dolor no es posible. Empezó la búsqueda de los desaparecidos. Jamás se encontró a ninguno. El nacionalsocialismo de Hitler se los engulló, se los tragó. Los únicos vivos eran los que habían podido salir antes de 1939. La parte bonita de la historia viene con el reencuentro familiar. Estamos dispersos entre Viena, Praga, Londres, Nueva York, Montreal, Quebec, Boston y Tel Aviv. No está mal. Esto es la diáspora. Cada encuentro es una alegría y es un encuentro familiar después de 70 años. Y lo curioso, que es lo que nos une, aparte de nuestros orígenes, es nuestro conocimiento cultural, la inquietud intelectual y la forma tan similar de ver la vida. Y somos capaces de compartir nuestras emociones. Pensé cómo podía acabar esta charla y le pregunté a mi nieta, una amateur violinista, si interpretaría 2 canciones en homenaje a nuestra familia y a todos aquellos que sufrieron aquel horror. Y me dijo que sí. Y aquí está. Vendrá ahora acompañada del director de escuela, Xavier Joffre, y de su esposa, Marta Rubiralta, acompañada con una buena amiga de Miren, Julia Hernando. O sea que Kurt y Russell, padres, allá donde estéis del firmamento, disfrutar de vuestra bisnieta. Gracias a todos por estar aquí. Algú vol fer alguna pregunta? Ai, madre. Sí.
Gracias. Mira. És que no et sentim. Hola. Ara. Quería decir que mi abuelo, en Sofía, cuando entraron los nazis, se enteró que Primo de Rivera había hecho un decreto en el cual reconocía nuestra nacionalidad española, nosotros somos judíos de Madrid. Voy a venir a vivir a Barcelona. ¡Wow! ¡Qué cambio! Por eso me ha sorprendido leer y escuchar, ya lo había leído previamente, justamente escrito por usted, que Franco colaboró, sabemos todos que colaboró con Hitler, pero en el caso de mi familia, en el año 41, no tuvieron ningún problema para venir a Barcelona. Es más, vinieron por la misma ruta que era la única, que era por Marsella, el último tramo. Y quería decir, no soy franquista ni mucho menos, pero quería decir que Franco en este caso no nos molestó. No sé si es porque quería hacerle la pelota al señor Primo de Rivera, pero la cuestión es que Primo de Rivera nos ayudó en cuanto a dejarnos entrar y gracias a esto, repito, mis abuelos pudieron vivir unos añitos en Barcelona y luego se fueron a vivir directamente a Palestina, léase Israel hoy día, y espero que algún día lleguen a un acuerdo con los árabes, que son una gente que les cuesta bastante entender su propia historia y ponerse al día con la historia que toca llevar hoy en día, que no es la de hace 500 años. No voy a decir nada más. Muchas gracias. Hi ha més preguntes? No quieras. No. La ley que se refiere es la ley de 1924 de Primo de Rivera, que es de Alfonso XIII y la sancionó Primo de Rivera. Ahora se ha ampliado, hay una muy parecida de reciente ampliación para eso. Muchos de los 60.000 judíos que había en Salónica y en Grecia, que era la mayor contingente de judíos, tenían documentación española y, sin embargo, no les permitieron entrar en territorio español. Entraron 367. Eso no quiere decir que no entraran judíos en territorio español. Entraron muchísimos, pero lo que le estaba diciendo es que o entraban por circunstancias especiales, también los hubo que colaboraron con el alzamiento nacional. Y esos tuvieron también un trato parecido de favor. Pero no hubo una política humana de salvación de los judíos. España no fue neutral y nadie que se presentaba diciendo soy judío español, sefardita, expulsado por los reyes católicos y hablo judeo español y se ponía en la frontera, era admitido y entraba porque sí. Normalmente no entraron así, pero sí que hay casos, evidentemente. No los hay. Ahora, no es tan sencillo. Pero digo, en resumen pequeñito, podríamos hablar mucho de eso. Moltes gràcies. Dir-vos que a fora podeu comprar el llibre i que hi ha un petit refrigeri i jardí per tothom. Ah, perdó. Una senyora. És veritat. ¿Sí o no? Buenas noches. Me llamo Irene Lenk. Mi familia es de parte de mi padre de Checoslovaquia, lo que ahora es Chequia, y de mi madre alemana. Emigraron los alemanes, la familia alemana, en realidad mis abuelos y mi madre y mi tío, muy poco después de la noche de los cristales rotos, y fueron a Holanda, donde los trataron muy mal. Tenían el equipaje preparado para venir a Barcelona y después de unos años y les dijeron, por favor, no vayan a España, que están entrando en una guerra civil. Y en último momento emigraron a Argentina. En Argentina recibieron ayuda de las comunidades judías y se pudieron establecer, les costó mucho. Perdieron toda la familia. No quedaron nada más que 2 primas hermanas de mi abuela, que se establecieron, una en Inglaterra y la otra en Estados Unidos. Por parte de mi padre,
Mi abuela, en Praga, estaba convencida de que Hitler iba a invadir Checoslovaquia y le insistió a su marido que se fueran a Argentina. Dijo Argentina, porque tenía 2 hermanos mayores, varones, que ya estaban establecidos en Argentina desde hacía muchos años y tenían una fábrica de cueros. Mi abuelo era un empresario con una fábrica muy importante, eran gente de clase media alta. Tanto la familia de mi abuelo como de mi abuela paterna les dijeron que estaban locos. Y por supuesto la loca desde luego era mi abuela. Mi abuela un día le dijo a mi abuelo que había comprado pasajes para un barco y que se llevaba a sus hijos. Y mi abuelo, evidentemente, se vio ante la disyuntiva de irse o de quedarse. Se fueron. No hubo ningún familiar checo que haya sobrevivido, ni uno. Luego mis padres se conocieron en Buenos Aires y aquí estoy yo. Y ahora tengo una pregunta, por favor. En su libro, que lo he hojeado aquí superficialmente, pone que son 7 cajas, igual que los 7 brazos de la menorá. ¿Usted cree que eso fue a propósito o es una coincidencia? No. A ver, podría creer que sí, pero no creo que fuera a propósito. Perdón, gracias. Y la última pregunta. Las cajas, usted las encontró en su habitación de soltera, pero antes, ¿dónde estaban? Estaban bueno, las cajas fueron trasladando, mis padres se cambiaron de vivienda en Barcelona, con lo cual estas cajas iban con ellos a donde iban y las guardaron allí. Gracias. Toca la música ahora.